Dios los bendiga a todos. Bueno, vamos a entrar en la palabra. Hoy vamos a seguir en el mismo libro que compartimos la semana pasada, en el libro de Josué. Y vamos a seguir en el capítulo siguiente, al último que vimos, que fue el capítulo 8. Lo último que vimos de Josué 7 y 8 fue cómo Dios tuvo misericordia del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios pudo tener la victoria sobre el pueblo de Jai. En primera instancia habían perdido porque no consultaron a Dios, porque tenían pecado escondido a través de Acán, que era uno del pueblo. Y la historia sigue. Hay algo que no compartí, por lo menos dos cosas interesantes de lo que vimos la semana pasada, como preámbulo, como aporte a lo anterior. Lo primero es que cuando el pueblo cruza el Jordán, que cesa el maná y comienzan a comer del fruto de la tierra prometida, si ustedes lo vuelven a leer, van a ver que el maná como alimento milagroso los acompañó durante todo el desierto, y ellos cuando llegan a la tierra de Canaán, llegan a la tierra prometida, comienzan a comer del fruto de esa tierra por el trabajo de ellos mismos en la tierra. Y se puede hacer perfectamente un paralelo con la vida espiritual, sobre todo cuando llegamos a Dios de la manera milagrosa que sucede. O sea, el principal milagro que nosotros recibimos todos es la salvación, o sea, haber nacido de nuevo, poder creer en el Evangelio. Eso es obra de Dios. Entonces, todo cristiano comienza los primeros pasos totalmente dependiente de Dios, y también de esa benevolencia de Dios que muchas veces experimenta esas formas milagrosas de lograr, hasta que en cierto momento crecemos, maduramos espiritualmente y comenzamos a comer del fruto de la palabra de Dios por el trabajo, ¿no?, la disciplina y el hábito que uno obtiene al conocer las Escrituras. O sea, el pueblo estuvo vagando y milagrosamente sostenido igual por Dios, que nunca los abandonó, pero llegó un momento en que llegaron a la tierra prometida, eso cesa y comienzan a comer del fruto de esa tierra, del fruto de su... Ya no es que cae del cielo la comida, sino que tienen que trabajar para ello y comer de eso. Y era parte de la tierra prometida, o sea, la promesa de Dios iba a fluir leche, miel, iba a haber todo, o sea, no iba a haber necesidad. Pero había que trabajar para eso, ¿no? Había que trabajarlo. Todo cristiano tiene una etapa en su vida que Dios lo sostiene hasta de maneras que son increíbles y son dignas de contar y de dar testimonio. No es que cesen los milagros de Dios, sino que hay ciertas áreas que Dios espera que el hombre responda de manera madura. Entonces, ahí hay otra parte, ¿no? Entra otra etapa en la vida del Hijo de Dios. Y bueno, esa era una de las cosas que quería compartirles, que la vez pasada no compartí. Y la segunda, que Josué responde de manera correcta a los que Dios le llamó en el capítulo 1. No, mira que te mando, que te esfuerces, Él no se apartará nunca este libro de la ley, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, ¿verdad? Ahora, cuando termina de ganar la batalla misericordiosamente de este pueblo que había perdido en primera instancia, el pueblo de Dios, Josué se junta al pueblo y les lee la palabra, les lee la ley. Tal cual Dios le mandó y le demandó, él respondió fielmente a lo que Dios le llamó a hacer. En esa fidelidad fue que Dios
siguió bendiciendo y abriendo el camino para el pueblo de Dios, ¿no? Hasta que obviamente llegamos al capítulo 9. En el 8 dice, bueno, el del verso 30, no lo voy a leer, pero el título algunos lo pueden tener, dice lectura de la ley en el monte Ebal. Ahí leyó la ley Josué. Y en el 9, que es lo que vamos a estar viendo hoy, si el Señor nos permite, vamos a hacer la lectura de todo Josué 9, o a medida que vamos avanzando, vamos a ir parando de a poco. Y en principio vamos a leer, teniendo ya este contexto que venimos de la semana pasada, ahora leyendo los primeros 8 de Josué, y ahora vamos a leer solamente el 9. Vamos a leer por lo menos hasta el verso 6 en principio, y después vamos a seguir leyendo. Así que leemos Josué 9 del 1 al 6 en el nombre de Jesús. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concretaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, hagan pues ahora alianza con nosotros. Hasta ahí en principio, ¿qué está sucediendo? Para ponernos en contexto rápido, todos los pueblos que estaban del otro lado del Jordán, donde el pueblo de Israel había llegado, se enteraron de todo lo que había pasado con Dios y con ellos, y cómo Dios los guardó, cómo los hizo cruzar el Jordán, cómo habían llegado a Jericó, lo que sucedió en Jericó, y todos dijeron: bueno, vamos a juntarnos porque esto no puede suceder, vamos a tratar de ir a atacar. Eso es lo que está diciendo, por ejemplo, en el verso 2, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Ahora, ¿qué pasa? Los moradores de Gabaón, otra de las ciudades que estaba dentro de Canaán, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ¿qué hicieron? Fueron astutos y se fingieron embajadores, y un tipo de embajador no usual, sino un embajador pobre, andrajoso, vestidos y disfrazados, para poder llegar delante de Josué, ser atendido por él. Y estos hombres, con ese aspecto y viéndose de esa manera, logran pedirle a Josué que haga alianza con ellos. O sea que de alguna manera este pueblo lo que querían hacer era no ser destruidos por Josué y por Israel. Hasta ahí vamos, hasta el 6. ¿Qué dice el 7? Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitan en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre del Señor tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomen en sus manos provisión para el camino y vayan al encuentro de ellos y digan: nosotros somos sus siervos, hagan ahora alianza con nosotros. Eso es el relato de los de Gabaón hacia Josué. Todo mentira, ¿no? O sea, todo esto no sucedió. Todo esto lo están expresando para ganarse el favor de Josué. El 12. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas. Mentira, estaba todo lleno de hongos.
para el camino el día que salimos para venir a ustedes. Y helo aquí ahora, ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helo aquí ya rotos, también estos rotos vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Sigue la mentira, ¿no? Y los hombres de Israel, verso 14, tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Dios. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. O sea que todo Israel se comprometió a hacer alianza con ellos y no destruirlos. No consultaron a Dios. Y así sucedió. Ahora que pasan algunos días, específicamente 3, el verso 16 dice: pasaron 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos. O sea que no venían de tan lejos como decían que venían, y que todo lo que traían puesto prácticamente se rompió y se pudrió en el camino por tan largo que fue el camino. Todo eso era una mentira. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Eran sus vecinos y estaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, no los mataron, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por el Señor Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, lógicamente por la decisión que habían tomado. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: presten atención, nosotros les hemos jurado por Dios, el Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros a causa del juramento que le hemos hecho. Dijeron entonces de ellos los príncipes: déjenlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. O sea que el pueblo se había quejado por la decisión que tomaron los príncipes. No los podían tocar porque ya habían jurado en el nombre del Señor que iban a hacer alianza y paz con ellos, y cumplieron con su palabra de no tocarlos y no matarlos. En cambio a eso dijeron: bueno, los vamos a tomar para que trabajen como leñadores de nosotros y aguadores para toda la congregación, o sea, para el templo. Hasta el momento tenían un templo móvil, ¿no? Dice el 22: y llamándolo José les habló diciendo: ¿por qué nos han engañado? ¿Por qué nos han engañado diciendo: habitamos muy lejos de ustedes, siendo así que moran en medio de nosotros? Ahora pues, malditos son, y no dejará de haber entre ustedes siervos, y quien corte la leña saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que el Señor tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que les había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de ustedes, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de ustedes e hicimos esto. ¿Vieron la explicación del 24, no? Ahora entonces, estamos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor en el lugar que Dios eligiese, los que son hasta hoy. Amén. Bueno, ahí tenemos una historia que en principio, así muy bien, mirándolo por arriba, dice mucho, dice poco y nada, vamos a decir, no mucho, dice poco y nada, pero entre sacándolo y mirándolo un poco más allá de lo que uno puede llegar a ver, dice muchísimo más. Hay muchísimo de lo que habla este relato. No es solamente un pueblo que no quería morir, tenía miedo, entonces mintió al pueblo de Israel para poder estar ahí entre ellos y hacer alianza de una manera astuta y que eso no suceda nada, y así pasó. Todo tiene un porqué y todo tiene una razón. Ahora,
antes de entrar a poder sacar y entresacar todo lo que está escrito, yo creo que tengamos esa idea de que Dios, cuando nos permite nacer de nuevo, o sea, pasamos a ser hijos de Él porque le creímos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y lo que nosotros ya leemos, ya no lo leemos como antes de no ser cristianos, o sea, antes de no nacer de nuevo. Nuestro entendimiento de las Escrituras es iluminado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos permite ver por qué está escrito lo que está escrito. El fin mayor de por qué dejó registrado lo que está registrado. No es solamente una parte más de la historia que queda ahí, sino es una historia que obviamente, como siempre enseñamos, va a apuntar hacia Cristo, va a enseñar del Evangelio y nos va a confrontar a nosotros. Pero eso porque tenemos todo spoileado. Pero la realidad es que cualquier otra persona que lo va a leer un documento histórico y no mucho más. Un poco de cultura judía, un poco de cultura del momento y queda allí. Pero en realidad tenemos un montón de cosas para ver, y mi intención es que por medio de la Escritura y con la ayuda del Espíritu Santo podamos ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Y que ustedes también tengan ese ejercicio de sentarse delante de la Escritura, previo orar, y sentarse delante de la Escritura para ver con los ojos, que Dios ilumine su mirada, y ustedes lean las Escrituras con el entendimiento de la revelación divina, y no con el entendimiento cegado por el pecado, por la ansiedad, por la rapidez, porque quiero irme rápido, porque quiero solo cumplir. Sino que Dios nos está instruyendo a ser cristianos conforme a Cristo y no vivir conforme a como a nosotros nos parece. Por eso yo la vez pasada les explicaba un poco que por más que hay canciones que cantamos y hay cosas que hacemos, como el otro día lo hablaba con un hermano, alegorizamos mucho el texto, lo llevamos siempre a nosotros en primera persona, y cuando Jericó de repente representa más bien el sistema caído de este mundo y cómo Cristo viene en su juicio a destruirlo y a salvar a aquellos que con misericordia, no con gracia responden con gracia responden con obediencia responden al llamado de Dios. Nos damos cuenta ahí que muchas veces leemos los textos de apurados e incluso podemos hacer hasta, no sé, canciones, tenemos películas, hay un montón de cosas que se apuntan desde un lugar que no es correcto. Hoy escuchaba la radio, por ejemplo, y escuchaba una radio que tiene mensajes cristianos, ¿no? Y hay un programa que se llama algo de promesas de Dios, no sé, pero la parte del jingle o la canción o lo que cierra la parte que promociona ese programa dice: porque las promesas de Dios son sí y son amén. Pero no dice eso el texto. Porque si las lees así, vos crees que todo lo que vos te imaginás en tu mente que Dios te está diciendo se va a cumplir. Y no dice eso. Dice en Él. Eso lo dice Pablo a Corintios. Todas las promesas en Él son en Él. Sí, y en Él, amén. ¿Y las promesas cuáles son? Todas las que estaban escritas en el Antiguo Testamento, que fueron cumplidas en Él, que en Él son sí y en Él son amén, son así hechas. Y no fuera de Él. Fuera de Él no hay ninguna promesa que se cumpla. Todas se cumplen en Él, porque apunta a Cristo. No apunta a nuestros deleites y nuestros deseos y nuestros sueños, y aún las cosas que hagamos bien para Dios. ¿Entienden? Pero claro, sacado de contexto queda: todas las promesas de Dios son sí, son amén. Sí, yo sé que Dios me llamó a esto y lo va a cumplir. Y te estás muriendo y decís: ¿pero por qué no se cumplió? Porque sus promesas son sí, son amén. Pero no te prometió nada. Te prometió lo que está escrito. Y si nosotros empezamos a quitar la escritura y a colocar nuestros pensamientos, podemos terminar en cualquier lado. Eso para los que quizá tienen más lectura y tienen más tiempo en el Señor. Ahora vamos a comenzar. Verso 1 y al verso 6. Lo que les decía. Estos gabaonitas oyeron que venía el pueblo de Israel y venía Josué, y tuvieron ¿qué? Miedo, temor. Dice el verso 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jahaí, usaron de astucia, fueron astutos. Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vinos rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, hagan pues ahora alianza con nosotros. En principio lo que estamos teniendo es personas astutas que están mintiendo, que están queriendo estar entre un pueblo que no les pertenece porque tienen miedo de ese pueblo. Hasta ahí vemos pecado. Ahora, si bien el arranque
es totalmente defectuoso, ya leímos todo el texto y sabemos que ellos terminan en el templo sirviendo. Nosotros siempre, generalmente, capaz que lo escuchaste alguna vez, quizás no, lo lógico sería que nuestra vida en Dios termine en Dios. ¿Qué quiere decir? Que no termines en el infierno. O sea, si terminas en Dios es porque estás en Cristo. Entonces, tu transitar va a ser en Cristo, con este cuerpo pecaminoso, con el que luchas todos los días. Algún día te va a ir un poquito mejor, otro día un poquito más mal, un poquito más, pero vas a ir en aumento de a poquito, ¿no? Pareciéndote cada día un pelín más a Cristo. Eso sería lo bíblico. ¿Qué sucede con esto? El asunto no es, en primera instancia, cómo arrancamos, sino cómo terminamos. Sería buenísimo que mantengamos esa estabilidad toda nuestra vida y lleguemos delante de la presencia de nuestro Dios. Ahora, leyendo esto, este pueblo o esta ciudad dentro de los cananeos arrancó bastante inestable, arrancó bastante mal, ¿no? Entonces yo lo que quiero primero tocar y hacer énfasis, por lo menos, es en algunos términos que ya conocen. Primero, soberanía, que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, y Él puede hacer la excepción de todas las cosas como quiere y cuando quiere, de la manera que quiera. Pero las reglas las puso Él para que nosotros las cumpliésemos. Entonces Él, cuando quiere salirse del libreto, como el director y el guionista, lo hace cuando quiere. Ahora, la excepción no hace a la regla. Esa es una de las cosas que quiero aclarar. Soberanía de Dios. Es Él que tiene la autoridad para hacer cuando quiere y como quiere. No vos ni yo. Eso en primera instancia. Ahora, yo lo que quiero apuntar es que nuestras miradas vean en el texto esa soberanía de Dios por cómo sucede toda la historia. ¿Cómo pasa? Primero tenemos un pueblo que llega delante de Israel y delante de Josué como líder, pecando. Y te voy a poner ejemplos, para que tienen un tempito de la iglesia, bastante cotidianos, para los que tienen años, quiero decir, ¿no? Tenemos historias de todo tipo. Personas, como nos ha pasado quizás acá incluso, ¿no? Que no vienen con intenciones de congregarse. Nos ha pasado literalmente con personas que llegan que te dicen, vengo con intenciones de destruir la iglesia. Es decir, pero ¿cómo que viene con intenciones de destruir la iglesia? Sí. Después tenés personas que vienen porque vienen a buscar un favor que se les haga y no van a venir a buscar a Dios. Otros van a venir porque, y podemos poner de repente los más jóvenes o los niños, porque viene un niño acá y viene el otro niño que lo manda la madre porque lo deja ir con el otro. No viene porque viene a buscar a Dios. Viene porque viene con otro niño porque quiere jugar y quiere divertirse. No será ni la primera vez ni la última que vayas a escuchar que hay matrimonios que fueron formados en Dios, pero que uno llegó a la iglesia porque se enamoró de esa mujer que era cristiana y el otro no era cristiano, o viceversa. Y terminó dentro de la iglesia y nunca llegó con intenciones de Cristo ni de nadie. Todo eso se llaman excepciones, que no hacen a la regla, que Dios no lo permite, pero muchas veces suceden. Ahora, esto es similar. Estas personas llegaron con astucia, mintiendo, vistiéndose, disfrazándose, delante del pueblo de Dios, buscando a Josué para no ser destruidos, con temor. Entonces, son algunas de las cosas que quiero leerles, que ya conocen, pero algunos no. Vamos a ir a Romanos y vamos a leer, en primera instancia, capítulo 9, para ir arreglando o para ir definiendo mejor conceptos. De Romanos 9 vamos a leer el verso 15 y el verso 16. Vamos a leer lo que dice allí en el capítulo 9, verso 15 y 16. Dice lo siguiente: pues a Moisés dice Dios, ¿verdad? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea que no importa quién corra, qué haga, qué no haga, sino depende de Él, que es el que tiene misericordia. Eso en primera instancia. Ahora, un poquito más atrás, en el capítulo 5 de Romanos,
Y en el capítulo 5 vamos a leer el 20. Capítulo 5, verso 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor o Señor nuestro. De acá la frase, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si bien Pablo no tenía en mente ni siquiera lo que había pasado en Gabaón cuando escribió esto, lo que sí está hablando es del carácter de Dios. Lo que está diciendo Pablo es lo mismo que está sucediendo acá. Vemos un pueblo que llega mintiendo, con astucia pecaminosa, con intenciones escondidas, resistiendo el tiempo que pudo, 3 días, estando entre ellos, llegando a hacer una alianza, un pacto, para que no fuesen destruidos. ¿Y qué sucede luego? La gracia sobreabundó donde abundó pecado. Porque ellos terminan no solamente sirviendo al pueblo, sino dentro del templo, sirviendo al templo y la congregación. Incluso de los gabaonitas, después cuando se reconstruyen las murallas, después que fueron de Israel, del templo, pues estábamos hablando después de Salomón, incluso mucho tiempo después, había descendencia de ellos, o sea que hasta ese día siguieron perseverando por generaciones dentro del templo y sirviendo al pueblo de Dios. Ahora, lo que yo quiero que veamos es que un pueblo que llegó de la manera menos esperada termina siendo tomado pasando por encima de la mentira, pasando por encima de todo. Hubo mayor gracia, mayor favor inmerecido. Y yo estoy seguro que si lo leemos a simple vista y corriendo, todo esto lo perdemos, no lo vemos, no logramos ver más allá de lo que nuestros ojos están viendo. Pero el capítulo 9 lo que nos va a enseñar y nos enseñan, y vamos a ver todas estas características, es soberanía, gracia, misericordia. Vemos una característica que no quiero pasar por alto, que está en el verso, ya les voy a decir. En el verso 14, que ya se lo leí también, dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Dios. Ya es algo interesante ahí, porque en realidad ahí habla de un liderazgo débil, que ya habían pecado un tiempito atrás, unos días nada más, porque ellos habían perdido la batalla por el pecado, e incluso Josué no había ni ido a consultar si tenía la batalla ganada en primera instancia con los de Jair. Por eso pierden, por el pecado que había. Un liderazgo que mostró ciertas debilidades en algunos momentos. Ahora en este momento no consultan y ¿qué hacen? Bueno, cierran ese pacto. Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianzas concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes de la congregación. O sea que ahí vemos una falencia, pero fíjate que vamos a ver errores en el liderazgo, vemos errores de cómo la persona se para delante del pueblo y cómo llega delante de Josué, pero por encima, y vuelvo a repetir, la excepción es que el pueblo termina alcanzando gracia y alcanzando misericordia. Todo mal, el liderazgo mal, la persona que llevó mal, el pueblo después se enojaba con los príncipes, todo mal, por donde veas estaba todo mal. Para decir argumentos que estaban mal, sobraban. Vamos a ver un poquito más sobre eso. Por ejemplo, le voy a leer un proverbio para poder agregar un aporte a lo que les estoy diciendo de este liderazgo. También conocido, Proverbios 3. Versos 5 y 6. Y después quiero que cuando estemos cerrando esta idea del texto, poder apuntarles algunas cosas que me parecen interesantes y les van a ser útiles. Dije 5, 6, sí.
Bueno, lo leo. Fíate de Dios, del Señor, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Fíate del Señor de todo tu corazón. O sea, de todo tu corazón se apoye en Él y no en la propia prudencia que tenemos cada uno. Reconocerlo en todos nuestros caminos y Él va a enderezar nuestras veredas. Eso es lo que dice. O sea, esto sí, a ver, estas promesas son en Él, en Cristo. Entonces, si yo reconozco y me fío en Dios, en Cristo de todo mi corazón y me apoyo en Él y no en mi propia prudencia, reconozco a Cristo en todos mis caminos, Él endereza mis veredas. Eso es una promesa de Dios. Eso sí es una promesa en Él y en Él sí y en Él amén. Que se cumple en Cristo. Y por ende, como se cumple en Cristo, la puedo vivir, la puedo recibir cuando creo en Cristo y vivo para Cristo y por Cristo. ¿Ah? Ahora, volviendo al texto, vamos ahí un poquito más. Les dije que el pueblo de los Gabonitas llegaron en pecado, mintieron, astucia, tenían miedo. Después que pasan esos 3 días que leí el verso 16, Israel se entera de todo lo que sucede. Se enoja el pueblo de Israel con los príncipes por la mala decisión y murmuraban toda la congregación contra los príncipes. Ahora el 19. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por el Señor Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Me encanta eso porque cuando leo eso me hace recordar que aunque hoy no se use, aún hoy para Dios los compromisos de palabra son igual de importantes que un papel firmado delante de un escribano, delante de un juez o delante de cualquier sistema que tengas delante. Los compromisos de palabra es: yo a las 3 de la tarde te veo ahí y a las 3 de la tarde estoy ahí, como cuando era un niño y no tenía celular. Y a las 5 salimos a jugar a la pelota y a las 5 estábamos ahí para jugar a la pelota. Ese compromiso que no tenías que firmarlo con nada, no tenías que aclararlo, no tenías que nada. El compromiso es sí y es sí, es no, es no. Y en ese momento, ¿qué está diciendo el pueblo? ¿Qué están diciendo los príncipes? Perdón, no les podemos tocar porque dimos nuestra palabra. Y se terminó. Ahora hay que resistir. Esta decisión tomamos. Dijimos que iba a haber paz, cumplimos con la palabra. Tiene que haber paz. Era enemigo, hay que tener paz. Porque ya dimos nuestra palabra delante de Dios. Y yo creo que una de las carencias, sobre todo de este tiempo, es la falta de compromiso a la palabra de uno mismo. O sea, uno mismo es infiel con uno mismo. ¿Entienden? O sea, quiero decir, no sos infiel con los otros, sos infiel con nosotros por consecuencia, pero sos infiel a vos mismo porque tu misma palabra la quebrantás vos mismo. Vos quebrantás tu propia ley cuando no te sostenés en Dios. Pero quiero decir, aún siendo cristianos, nosotros nos comprometemos y no cumplimos. Quebrantamos nuestra propia palabra, ¿no? Y bueno, ellos tenían claro que no podían tocarlo. ¿Qué dice? Bueno, el 20. Estos haremos con ellos, los dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros a causa del juramento que le hemos hecho. O sea, hicimos las cosas mal, juramos de manera equivocada, ahora no podemos retractar. Tenemos que hacer lo que dijimos, no nos queda otra. Porque si llegamos ahora a romper lo que dijimos, sí nos va a venir ira sobre nosotros. O sea, te lo pongo en términos más ilustrativos, pero ilustrativos, un ejemplo, random, ¿no? Una persona cristiana queda embarazada, una mujer, dice: no, ahora me lo saco porque bueno, quiero vivir en orden delante de Dios. No, ahora estás en el baile, lo vas a tener y vas a vivir, lo vas a amar y vas a enseñarla a vivir como Cristo. ¿Me entiendes? No es como, pequé, ¿y ahora qué hago? Quiero volver a estar bien con Dios, me lo quito. No, un pecado no va a quitar, con pecado no quitas una acción pecaminosa, con arrepentimiento y viviendo la voluntad de Dios. ¿Entienden? Ahí más ilustrativo. O sea, ellos dijeron: quebrantamos la palabra, hicimos una promesa que no teníamos que hacer, bueno, ahora vamos a matarlo, así ya. No, pero si lo matás estás quebrantando tu palabra que fue delante de Dios. Entonces ahora tenés que cumplir lo que dijiste delante de Dios. Es fuerte. Porque muchas veces vamos a tener situaciones en las que nos comprometemos delante de Dios y después no era lo que esperábamos, no daba el resultado que queríamos, no era lo que imaginaba, lo que quieras ponerle, pero hay que estar ahí. Cualquier situación que te toque en la vida. Miren lo que sucede. Seguimos un poquito más.
Josué los llama, en el verso 22. ¿Por qué nos engañaron? Y ellos le respondieron en el 24, como fue dado a entender a tus siervos que el Señor tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que los había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de ustedes. Miren ahí está, esa palabra cambia toda la historia. Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de ustedes e hicimos esto. ¿Por qué hicimos esto? Porque temimos, teníamos temor, teníamos miedo. Llegaron con la actitud del corazón equivocada y usaron los medios equivocados. Todo equivocado. Tenían temor. Bueno, menos mal que tenían temor, porque no llegaron con una soberbia a tratar de destruir un pueblo en el que no iban a poder destruir y iban a terminar muriendo. Llegaron y dijeron, si no podemos contra él vamos a unirnos, pero vamos a unirnos como sea, tenemos que filtrarnos como podamos. Y aunque es una actitud que es desastrosa, en realidad la intención del corazón, quizás está más profunda, escarbando lo más profundo, era un temor de perderse, y fueron a buscar un lugar donde salvarse. ¿Qué dice la resolución de Josué? En realidad hay otra cosa, el 25 dice algo lindo, ¿no? Dice, ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Llegué en pecado, sé que estoy haciendo las cosas mal, te mentí, busqué todas las maneras para que no me descubras, me descubriste, estoy acá, haz lo que tengas que hacer conmigo. Esa es una actitud maravillosa del corazón. También lo que está diciendo, están diciendo, nosotros te mentimos, usamos de astucia, tuvimos miedo, nos infiltramos, pecamos en todos los sentidos, te engañamos por 3 días, hasta que te diste cuenta que estábamos entre tu pueblo, pero lo que sea bueno y recto para hacer con nosotros, hacelo, está bien. O sea, lo que realmente tendría que suceder ahí es, bueno, vamos a matarlos a pedradas o vamos a prenderlos fuego. Eso es lo que la resolución que tendría que haber, como fue con Acán, por ejemplo. Un capítulo atrás. Pero esta actitud habla mucho más fuerte que todo el comienzo que tuvieron. ¿Y qué pasó en el 26? Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor, en el lugar que el Señor eligiese, lo que son hasta hoy. ¿Qué dice? Miren lo que terminó pasando. Llegaron pecando, se infiltraron pecando, mintieron, astucia, fueron descubiertos, reconocieron su pecado, se pusieron a disposición y terminan sirviendo a la congregación y al templo. Si yo leo la historia al comienzo, ya no le doy crédito. Es más, la leo medio rápido y va así, mirá, unos esclavos que quedaron ahí atrapados. No los quisieron matar y los tuvieron de sirvientes. No. Acá vemos la soberanía de Dios que hace como quiere y cuando quiere y las excepciones son de Él. Vemos la gracia y la misericordia de Dios que tuvo, donde abundó pecado, sobreabundó la gracia, carácter de Cristo, carácter de Dios. Vemos que las personas que estaban perdidas en toda la forma en la que procedieron, de ignorancia absoluta, terminaron recibiendo gracia, fueron tomados, transformados y colocados al servicio de Dios. Entonces, al ver esto, me acordaba, por ejemplo, le voy a leer 1 de Pedro capítulo 4, porque dice algo que apunta justamente hacia esto. A ver, vuelvo a lo mismo, estamos hablando de que Pedro nos tenía en mente este texto, pero estamos hablando del carácter de Dios, estamos hablando de atributos de Dios y cómo se replican y se demuestran y se manifiestan en las Escrituras a lo largo de ellas. En 1 de Pedro 4:10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. ¿Qué terminaron haciendo esos hombres? Siendo aguadores y leñadores. Vemos la multiforme gracia de Dios
operando para que ellos terminen sirviendo en el templo, algo que nunca habían esperado, ni iban a imaginar, y terminó sucediendo. Dios los capacitó para estar allí y tenerlos al servicio de Él. Ahora, hermanos, nosotros, viendo el texto, los gabaonitas no fueron solamente a Israel. No llegaron a Israel en primera instancia. Buscaron a Josué. Hicieron todo eso para poder llegar hasta el líder, para recibir misericordia y gracia. ¿Ah? Lo hicieron mal, en pecado, en ignorancia, buscando la manera equivocada de hacer las cosas. Pero mayor fue la sobreabundancia de la gracia de Dios, que terminó recibiendo a Dios. O sea, ¿por qué? Porque claro, gracias a Dios, Dios pudo mirar por encima de todo esto. Y los trae, los perdona, los coloca en lugares. A ver, piensen así. Vos y yo como cristianos, ¿a dónde fuimos? Al verdadero Josué, a Cristo. A Cristo. Y llegar, y a ver, y esto es un pensamiento que yo hacía, ¿no? En casa. Vos, ¿por qué llegaste a Cristo? Porque necesitaba ser salvo y arrepentirme de mis pecados horribles. No, llegaste con cualquier otra intención. Llegaste porque querías que se te solucionara un problema, porque no sabías dónde ir a vivir, o porque no sabías cómo conseguir trabajo, o porque te estabas por separar, o porque habías sido infiel, o porque habías robado, o porque estabas buscando para matar. No, llegaste porque escuché el Evangelio y me enamoré de Cristo y de su palabra. No. Llegaste por los medios equivocados, en principio, de las maneras equivocadas, a vivir de una manera desordenada, a infiltrarte dentro de una congregación de manera desordenada, pero Dios miró por encima de todo eso. ¿Entienden? Entonces, lo que quiero que hoy podamos entender y es ver más allá de nuestros ojos, limitados por las situaciones que nos incomodan desde nuestro corazón legalista, religioso, porque se forma así. Y es que cuando nosotros estamos viendo muchas veces peligro, luces amarillas, Dios está viendo oportunidades de gracia y de misericordia. Y nosotros cerramos como patobicas en la puerta de un baile, cerramos la puerta a Cristo del rebaño y nos paramos adelante, es decir, se reserva el derecho de admisión. Porque no cuadra como a nosotros nos parece. Y no permitimos que el reino de Dios siga siendo anunciado, porque la forma que yo creo y establezco que creo que tiene que ser, que las cosas se den, no suceden. Entonces yo no dejo lugar al soberano. Porque si bien yo soy el que tengo que practicar la verdad de Dios, las situaciones se dan de manera que menos esperamos. Como menos creemos y pensamos. Y ahí no podemos establecer el patrón de acomodar las situaciones a tu palabra, Señor, acomodarlas a tu palabra. ¿Quién soy yo para decirle a Dios cómo acomoda una situación si Él tiene intenciones de obrar de maneras que muchos ni tenemos ni idea? Quizás yo soy un resultado de una forma que no tiene ni pie ni cabeza de cómo llegué a los pies de Cristo. Una manera totalmente soberana. Que me terminó guiando al arrepentimiento. Porque yo llegué buscando una cosa y terminé encontrando otra. Algo mucho más preciado y con mucho más valor. A Cristo mi Señor. Entonces nosotros muchas veces tratamos como que de leer las historias, ¿no? Las situaciones, comprender los momentos. Y leemos todo al revés, vemos todo mal. Muchas veces lo leemos desde nuestro lugar egoísta. Las cosas no son como yo quiero, las cosas no pasan como a mí me parece. Esto no sucede como yo digo. Vas a ver un pueblo que se fue en contra de los príncipes porque los príncipes hicieron una alianza y se equivocaron. Se equivocaron. Como me equivoco yo, una cantidad de veces. Como les compartía, bueno, los miércoles lo hablamos un montón. ¿Cuántas veces puedo equivocarme yo en una situación y pecar contra vos? ¿O cuántas veces podés pecar contra mí? Una cantidad. En decisiones que yo lo hubiese hecho diferente. Y bueno, me tocó a mí estar acá. ¿Y qué querés? Bancátelo. Me encantaría que te tocara vos acá y yo esté ahí. Pero no vamos a equivocar. Y esto no es un mea culpa, ¿eh? Esto es una realidad que pasa. Es para ponernos en contexto de una realidad que nos toca vivir. Ahora, más allá de eso, a veces puede empezar torcido, a veces puede no ser como yo espero, a veces no se da Pero cuando ves el fruto de la gracia de Dios, ¿qué vas a estar diciendo? No podemos decir nada de eso. Entonces mi deseo,
cuando leía esto, mi esperanza, dije, deseo compartírselo para que los demás puedan leer la vida que tienen con ojos de esperanza y no con ojos limitados a lo que ven. Vean más allá de sus ojos y digan, Señor, esta es la situación que hoy me aqueja, esta es la situación en la que yo vivo, pero Dios, yo confío en que aún en esto, vos sos soberano sobre esta situación y podés llevar todas estas circunstancias a favor tuyo para que terminen dando gloria a tu nombre. Y no yo limitarlas desde mi lugar también. No sumar un poquito más, no a decir, bueno, esto es lo peor que me puede pasar, esto es lo peor. No, sino, Señor, estoy expectante porque aunque veo todo el cielo cerrado y parece que viene una tormenta tremenda, vos podés abrir el cielo en cualquier momento. Y no pierdo mi esperanza en mi Dios. No pierdo la esperanza en que Dios, cuando veo que no puede llegar, no va a pasar, esto no va a pasar nunca, esto no va a suceder nunca. En un momento sucede, si no desmayo. Y eso también es palabra de Dios. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Pero yo te aseguro que muchas de las veces nosotros no vemos más allá de nuestros ojos porque no segamos con lágrimas. O sea, no sembramos con lágrimas y no estamos desgarrados delante de Dios. No buscamos ver con ojos de esperanza, sino que somos limitados. Muchos sufren las situaciones que tienen a su alrededor porque no viven espiritualmente. No viven espiritualmente, no responden espiritualmente a la verdad de Dios, no se sostienen espiritualmente. No acuden. Vos estás en una situación límite donde estás por explotar, donde vos la situación te está por ahogar, por darte por vencido, y no vas a buscar el ayudador, al paracleto. Jesús, intervení con tu Espíritu Santo, por favor, haz algo en este momento, yo no puedo. Porque estás presente ahí conmigo. Y vos podés cambiar la situación. Podés transformar un corazón, podés transformar un momento, podés cambiar el día. Puede empezar horrible el día, pero puede terminar en la gloria de Dios. Y muchas veces nosotros provocamos que el día empiece mal, o nosotros mantenemos que el día se mantenga mal, y no buscamos que Cristo sea resplandecido, que sea Él, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria es que yo voy a responder frente a las circunstancias, no como un escéptico, o como un amargado, o como un ateo. Como hablaba ayer con algunos hermanos, ya grandes, centrados, algunos en edad, y les decía... estábamos ahí, ellos tenían nos juntamos con ellos y tenían unos chocolates para alguien. Mira, este chocolate le voy a dar chocolate para que no se vuelvan viejos amargos. Pero no que sean amargos, no quiero que se vuelvan amargos. Quiero que sigan siendo dulces. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros vivimos conforme a nuestro corazón, conforme a lo que nosotros vemos e interpretamos de la realidad, desde el lugar caído, donde Cristo no gobierna, nos desesperamos. Nos desesperamos. No avanzamos en absolutamente nada. Y Dios quiere hacer una obra maravillosa que yo estoy deteniendo por mi servidura. ¿Por qué? Porque estoy constritando al Espíritu Santo. Porque no estoy teniendo una relación con el Espíritu Santo. Estoy teniendo una relación mecánica con Dios. Mecánica, es como... casi tal cual como un trueque. Si esto hago así, tiene que dar este resultado. Si esto hace así, mañana el día va a estar lindo. Si mañana oro 2 veces, voy a tener un mejor trabajo. Si oro 3 veces, voy a ser un mejor administrador. No sucede así. No sucede así. En medio de la oración voy y va a estar peor capaz la situación. Pero yo voy a estar parado firme. Porque me va a fortalecer. No es la matemática que nosotros creemos que funcione. Tiene que ser esta la ecuación que a mí me va a quedar bien si sucede. No. Ahora, lo que es verdad es que muchas veces Dios muestra su amor y su paciencia con sus hijos porque aún llegando en estas condiciones, Dios transforma aún lo que nosotros creemos que no tiene oportunidad o que ya no tiene oportunidad o que no abre oportunidad. Y Dios agarra y dice, mira, te hago toda esta situación para que termines a mis pies. Una vez más, otra vez más, otra vez más y otra vez más, las veces que sean necesarias. Y no estoy hablando solamente de nuevos nacimientos, sino de personas que se vuelvan a reconciliar, personas que vuelven a los pies de Jesús. Una infinidad de personas que nosotros muchas veces damos por perdidas. O como, bueno, ya es un gentil, un publicano, déjalos por ahí. No, no es un gentil, un publicano. Mientras hay vida, hay esperanza, mejor es perro vivo que león muerto. Y si crees en el poder de la resurrección de Cristo, por medio del Espíritu Santo, a través de su palabra, habla su palabra y no niegues su palabra con tus hechos. Viví el Evangelio.
Hablar el Evangelio, usar el Evangelio, predicar el Evangelio, orar el Evangelio. Y vas a ver los frutos del Evangelio. Y no los frutos de un corazón caído. Como hablaba con otras personas. Un corazón en amargura, un corazón con rencor, un corazón con odio, un corazón insensible. Y Dios, como alfarero, viene y dice: yo todo esto lo voy a hacer pedazos y te voy a hacer de nuevo. Pero hacerte pedazos va a doler. Pero es para tu bien. Te voy a romper, te voy a destruir. Literalmente dice: vas a morir y vas a nacer de nuevo. Eso no es nada agradable, carnalmente hablando, porque muere la vida carnal y nace una nueva vida en el Espíritu. Pero nosotros tenemos que entender que después de la noche más oscura de un sábado, hubo un domingo de resurrección. Entonces nosotros podemos pensar que estamos pasando el peor momento, y algunos, miren, hasta situaciones que me han tocado ministrar en tantos años, ¿no? De familias a punto de destruirse, familias que pensaban que estaban mal y parece que están peor. Pero si nosotros no nos permitimos dejar que se ponga un poquito más oscuro, porque después vas a ver por qué se está poniendo todo oscuro. Hay más allá de lo que tus ojos están viendo. Pero tenemos terror andar en la oscuridad. Pero no es que hay que andar en la oscuridad sin Cristo. Nosotros podemos ir en el valle de sombra de muerte y no temer mal alguno, porque su vara y su cayado nos infundirá aliento. Entonces, vamos a transitar la oscuridad. No le tengas temor a la oscuridad. Si el que está contigo es mayor que el que está en el mundo. Yo te voy a transitar y voy a pasar este valle, voy a pasar este desierto, voy a pasar toda esta temporada helada del corazón, porque mi Dios no me dejó en ningún momento ni me va a dejar. Y puedo obrar mucho más favorablemente de lo que veo, porque mi Dios sí es soberano y es de excepciones. Cuando yo miro que en la regla yo estoy perdido, bueno, en tu regla, pero Dios sigue obrando de maneras misteriosas como siempre lo ha hecho. Entonces, hasta el último momento, nosotros no perdemos la esperanza. No perdemos la esperanza. Seguimos orando fervientemente, seguimos intercediendo fervientemente, seguimos jugándonos por Cristo y viviendo por Cristo. Y podemos ver personas mañana, pasado, que lleguen a tu congregación, que lleguen a tu familia, que lleguen a tu trabajo, y vos creas que están perdidos, que no sirven para nada, que por qué están ahí, porque no sé cuánto. Y vos decís: pero sos el instrumento dado de Dios para llevarles el Evangelio y la luz de Cristo. Sos un gabaonita que llegó perdido con intenciones equivocadas, pero que puede florecer, que puede dar fruto, que mañana puede estar sirviendo en el templo como te pasa a vos, sirviendo a tu Dios. Cristo nos redimió, llegamos con las intenciones equivocadas, hermanos, llegamos con deseos equivocados, vivíamos vidas desordenadas, seguíamos creyendo que creíamos en Él y seguíamos sirviéndole a Él y estábamos haciendo vidas que no estaban bien. Todo mal. Pero Dios en su gracia fue moldeándonos y fue mostrándonos que había un bien mayor que el que nosotros creíamos venir a buscar. Y era entender a Cristo y vivir para Cristo. Y Él te transforma, te dota con los dones del Espíritu y terminás sirviéndolo a Él. Eso es lo que le sucede. Pero nosotros no podemos limitar al Espíritu de Dios ni la obra del Espíritu Santo. Sí la podemos resistir el tiempo que Él crea y que quiera, pero nosotros nos perjudicamos a nosotros mismos. Él tiene intenciones mucho mayores de las que nosotros podemos plantearnos o creer, hermanos. Él tiene intenciones de seguir santificando la vida del creyente. Tiene intenciones de seguir purificando. Pero ¿sabés qué feo es? Como les decía, creo que fue uno de los miércoles. ¿Qué cosa fea debe ser que alguien venga a pedirte perdón por un pecado? ¿Tá? Y vos le vas a decir: yo te perdono, pero contigo no voy a poder tener más trato, porque yo soy débil y tu pecado me hace tropezar. ¿Cómo se sentirá una persona que juntó valentía, oró, ayunó, se arrepintió, busca fuerzas para ir a pedirte perdón y cree que va a ser lo mejor, y le sale un martes 13 que le dice a la otra persona: yo te perdono, pero nada será igual? Horrible, ¿no? Pero no es horrible, es lo lógico. Y es lo que tiene que suceder para poder traer crecimiento, no solo en el que se arrepintió y pidió un perdón, sino en el otro que se está parando de una manera más firme frente a su vida humana y sabe hasta dónde puede ir. Si yo tengo una amistad con una persona que es adicta a los juegos, y yo soy una persona que no soy un buen administrador y soy un mano abierta que le presto a cualquiera, y esa persona siempre me busca porque me viene a pedir y yo no sé decirle que no, algún día me va a decir: te quiero pedir perdón, no te lo voy a devolver. Ya sé que no me lo devolves nunca.
Bueno, ¿tenés para darme ahora? Sí, tomá. No, yo ya sé que no voy a poder y un día le voy a tener que decir, te perdono, pero no me llames más. ¿Cómo que no te llamas? Y no, porque yo no sé, no voy a poder ser, siempre termino, y está mal, te termino alimentando el pecado a vos y termino pecando yo también. Es fuerte, pero es la forma en la que creces. Es la forma en la que puedo crecer, es la forma en la que puedes crecer. Es entendiendo que Dios tiene mucho más que a la limitante que yo estoy viendo. Y no me va a hacer crecer un poco más si no paso los momentos feos, si no paso los momentos incómodos, si no paso los momentos vergonzosos, si no paso los momentos de desilusión, si no paso los momentos que estoy tratando de... Yo quiero desaparecer, Señor, no quiero estar más acá. Si me escondo, si les escapo, no voy a ver fruto ni voy a ver madurez. Y estoy limitando la vida cristiana en lo que mis ojos ven circunstancialmente. Ahora una vida de fe, como dicen los héroes de la fe, ¿no? Apagan fuegos impetuosos, luchan y vencen, matan leones, osos. Y dices, pero ¿cómo hicieron todo eso? Yo un león salgo corriendo, me va a comer, me va a matar, nunca pienso que le va a pegar. Se paran frente a un Goliat y dicen que con una piedrita le vas a pegar a la frente y se va a caer. Bueno, ¿qué hace la fe? La fe te ilumina la razón y te hace entender racionalmente de que tus limitantes visibles no son las limitantes para Dios. Visiblemente veo mi limitante, yo veo que hasta acá llego y no va más, hasta acá puedo llegar, pero date un paso más a ver qué pasa. Y vas a ver que se rompe esa membrana que vos estás viendo, es como un telón falso, ¿no? Pero es así. Ahora, recuerden esto, soberanía de Dios. Él hace la excepción cuando Él quiere, Él rompe el guión, Él entra y sale de la historia, Él puede escribir, puede hacer y deshacer porque Él es Dios. Como dice Romanos 11:36, todo fue por Él, para Él, por medio de Él, a Él sea la gloria, todo. Él, y si vos vas a Él, al que escribió, al guionista, al director, al dueño, y lo buscás como te salga. Con temor, con miedo, con desesperanza, con dudas, con pecado a cuesta, pero estás llegando como podés delante de Él. Puedes hallar gracia, misericordia. Él puede socorrerte y puede cambiar tu vida para siempre. Y empieza a hacerte ver situaciones desde otro lugar. Con una esperanza que antes no tenías, con una esperanza que antes no veías. Pero nos olvidamos. ¿Por qué? Porque nuestra mirada agitada de la cruz y es puesta en la circunstancia del momento. Entonces, quizás tengas oraciones escondidas. Yo creo que todos tenemos esas oraciones a Dios ocultas en las que oramos por algo que desesperadamente deseamos que suceda o que pase, que no vemos, y a veces tenemos desesperanza que pase. Y cuando menos pensamos, Dios nos hace ver ese poquito de lo que tanto esperamos y decimos, estás ahí y está eso ahí, Señor, gracias. Y doy otro poquito, 2 pasos más en fe y sigo un poquito más. Pero a veces desmayás y parece que no va a pasar, que no va a suceder, que Dios no responde, que Dios no está, que no puede transformar, que no va a cambiar, que no va a hacer, que no sigue, que no funciona, que no... Y le empezás a creer más a la circunstancia que al Dios que permite la circunstancia. Entonces tu mirada tiene que estar puesta en Jesús. Tu vida tiene que estar puesta en Jesús. Y maravillate cuando aparecen excepciones. Cuando Dios se sale de su regla y quiere obrar de maneras que no esperamos. Y da un resultado y da fruto y hay fruto permanente. Y Dios se glorifica y decís, Señor, gracias. Gracias porque ese sos vos. Porque donde yo podía haber derrota, o podía haber muerte, o podía haber corrupción, o podía haber no esperanza, o podía haber algo que se terminó, veo un Dios de oportunidades, veo un Dios de gracia donde sobreabunda la gracia. Ese es nuestro Señor Jesús. Ese es nuestro verdadero Dios. Así que quiero animarte a que vos puedas ver más allá de lo que ven tus ojos. Que la circunstancia del momento sepa que es del momento. Y que Dios te dé de su espíritu. Si hay que resistir el día malo, se resiste con fe. Sometete a Dios. El día malo va a venir, no lo vamos a poder escapar. La temporada, si querés usar la temporada mala, va a venir. No va, el valle de sombra y de muerte, el desierto, no van a faltar. Están ahí. Los vas a pasar, los voy a pasar. Porque estás en un cuerpo pecaminoso. Estás en un cuerpo pecaminoso. La razón por la cual vamos a pasar esas situaciones es porque tu cuerpo tiene pecado y mi cuerpo tiene pecado y tienen que ser santificados. No hay otra forma.
Entonces no podemos evitarlos, pero sabemos que hay un bien mayor después de toda circunstancia. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder ver con esos ojos. Que Dios te dé la capacidad de ver más allá de lo que la circunstancia del momento te está haciendo ver. Y vas a poder caminar en fe, mirando al invisible, sosteniéndote, mirando al invisible. Como Moisés se sostuvo mirando al invisible. Él lo sabía, la forma, el aspecto, como nosotros, de Cristo, en todas las circunstancias que se iba a dar en torno a tener que ir a una cruz. Pero él sabía que su Redentor vivía como Job, como todos los hermanos del Antiguo Testamento, los profetas y demás. Todos miraron hacia adelante creyendo en el Salvador, esperando al Salvador. Por fe se lo salvaron. Y se sostuvieron por fe. Y tu vida y mi vida se sostienen por fe. Amén.